Bien, vamos a iniciar esta segundo encuentro en donde, hacer un pequeño repaso del otro día, donde concluíamos que no todo sacrificio, esfuerzo o renuncia se puede considerar masoquismo. Hay cosas que no lo son. Entonces, no podemos considerar que todo lo que yo haga de esfuerzo, renuncia o sacrificio lo voy a llamar que es un masoquista. Pues no. Hay cosas que la vida nos lo da y pues hay que llevarlo de la mejor manera que se puede, ¿no? Lo que sí concluíamos era que es masoquista cuando hay que durante el curso lo vamos a ir desgranando más, ¿vale? Cuando hay una búsqueda activa de sufrimiento, es decir, no era necesario para el objetivo que teníamos haber hecho tantísimo esfuerzo. Yo la vez pasada os puse una serie de ejemplos, ¿os acordáis? Ya de ejemplos de donde nadie me lo está pidiendo y yo me hago un sobreesfuerzo. Luego ya veremos durante el curso, de aquí a dos clases o tres, los diferentes clases de masoquismo que existen y cómo cada cosa, dependiendo de las motivaciones por las cuales se hace, ¿vale? Pero esto ya llegaremos. De momento estamos viendo qué es masoquismo. Hoy vamos a ver la parte de Jesús, del sacrificio de Jesús, del esfuerzo que se nos pide como cristianos o no. Luego veremos, también iniciaremos ya propiamente con las partes del masoquismo y terminaremos con la parte de la gratuidad. Por tanto, es una búsqueda activa del sufrimiento. ¿Qué motivación es la que tengo para hacerlo? Si era necesario, indispensable esa renuncia, esfuerzo o sacrificio para ese objetivo. Si pude alcanzar ese mismo objetivo de otra manera y no quise. No, yo prefiero el más esfuerzo. Uno dice, pero si vas a alcanzar el mismo objetivo. Entonces, os recordáis de estas preguntas, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la verdadera motivación ya que hay detrás de esa conducta? Pero siempre hay que escuchar. Nunca juzguemos, nunca pensemos solo por ver a la persona, sino escuchémosla, cuál es la motivación que tiene, ¿vale? Escuchar es muy importante, porque si no, uno juzga por la conducta. Y las conductas son conductas, es decir, la conducta es lo que yo hago. Puede ser, yo puedo ver una persona muy piadosa, arrodillada, como pasó una vez en una parroquia, ¿no? Es decir, os digo esto de las conductas, porque había un hombre muy piadoso, arrodillado, ya muy arrodillado, muy piadoso, y claro, la señora de adelante jamás imaginó que si iba a comulgar le iba a robar el bolso. Entonces, uno ve una persona muy piadosa y uno dice, ¿qué hombre más piadoso? Pues yo veo la conducta, yo no sé por qué lo hace, ¿vale? ¿Me explico? Os pongo esto un poco, que es real, fue real en una parroquia. Entonces, os pongo esto, ¿por qué? Porque a veces decimos, uy, qué cosa, o nos choca o nos llama la atención algo y es simplemente algo que yo estoy viendo. ¿Por qué lo hace? Hay que escucharlo, ¿vale? Entonces, la escucha es muy importante. El otro día hablábamos de lo que era la palabra sacrificio, que es sacro facere, que es hacer sagrado algo, ¿ya? Por tanto, no está en el esfuerzo, sino en lo sagrado que yo pongo cuando se realiza una acción. Y hablábamos del cuidar a un enfermo, o de atender familia en casa, o ahora que se acercan las Navidades, que vienen todos a casa. Para mí es un sacrificio. Bueno, pero haz sagrado eso, no es el esfuerzo en sí lo que lo hace valioso, solo, sino hacer sagrado ese momento de presencia. Y la ascesis es el entrenamiento, que lo vamos a ver, como el Papa Francisco en algún momento, en alguna homilía, ha hablado del entrenamiento necesario para llegar a ser más humano. Una ascesis, una serie de penitencias o de lo que sea, si te ayuda a ser más humano y misericordioso, entonces sí es bueno. De lo contrario, no, ¿vale? Eso te lleva a ser más humano y más misericordioso. ¿Os acordáis que Jesús decía, no quiero sacrificios, quiero misericordia? ¿Sí? Bueno, esto a grandes rasgos lo que vimos el otro día. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, aquí os he puesto al inicio, porque me lo preguntaron el otro día, que es sobre la parte de la psicología y la fe. Ya como estamos uniendo psicología
y espiritualidad, una de las cosas importantes es el poder captar de que la psicología no cuestiona nada de la fe. Hay algunas teorías que a lo mejor dicen y tal. A mí, lamentablemente, cuando encuentro un psicólogo o gente que viene de un psicólogo o de un psiquiatra y que le cuestionan su fe, digo, es que la psicología ni la psiquiatría tienen por qué cuestionar la fe. Lo que sí tienen que ver, como habla Carlos Domínguez, que es un psiquiatra y es muy bueno, que es un jesuita, y dice él, no cuestiona ningún contenido de la fe, sino tan solo la verdad o mentira con la que esos enunciados son pronunciados por la persona. Es decir, cómo lo vive la persona, cómo lo enuncia, en qué es lo que cree y si eso lleva a una dirección más sana o más patológica, más primitiva o más madura, más regresiva o más infantil. Esto sí mira la psicología. Tu religiosidad, tu piedad, tu vivencia espiritual es muy infantil. Encontramos gente con espiritualidades muy infantiles. Entonces, la psicología no va a cuestionar la fe, sino la vivencia, si le lleva a madurar o no, ¿sí? Tampoco tiene la psicología por qué cuestionar si te lleva a algo bueno o no, ¿ya? La espiritualidad, como dice él muy bien, dice, la experiencia religiosa puede constituirse en un factor de equilibrio, de centramiento y maduración de la persona. La experiencia espiritual puede ayudar a sanar heridas, ¿ya? Y generar una parte saludable que sane los conflictos, ¿sí? Ahora, también es cierto que puede potenciar desequilibrios y acabar derrumbando, bloquear procesos de crecimiento, inmadurez y llegar a una patología. También lo hay. Es decir, la religiosidad, la experiencia espiritual puede llevarte a lo mejor o a lo peor. En nombre de Dios se han hecho atrocidades en diferentes religiones y se han hecho cosas maravillosas en diferentes religiones. Entonces, la fe no es mala, la experiencia espiritual no es mala. ¿Cómo la vives tú? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Ya? ¿Qué estás sintiendo y hacia dónde te lleva? Que es lo que hablaba San Ignacio Loyola. Entonces, en el discernimiento esto es muy importante, ya a la hora de mirar. No es que la psicología, porque aquí estamos hablando y hay gente un poco alérgica a la psicología, ya, y es todo lo contrario. Yo de mi parte creo que no hay nada más psicológico que el Evangelio y nada más evangélico que la psicología, en cuanto a una que busque hacer crecer al ser humano. Ciertamente hay diferentes corrientes psicológicas que pueden ir más o menos y lamentablemente algunas hasta pueden ir en contra. Lo cual personalmente, y me uno a Carlos Domínguez, no tiene un porqué. Ya no tiene un porqué, pues son personas que no han entendido la parte de la experiencia religiosa, de la experiencia espiritual. Y que esto también es importante. En cuanto al masoquismo, una de las cosas que a veces no ayuda, creo que os lo mencionaba el otro día, es el refuerzo social. Está muy bien visto hoy día, y antes más todavía, el esfuerzo, la renuncia y el sacrificio, incluso en los niños. ¿Ya? Un niño que se esfuerza, un niño que se quita el postre y se lo da al primo, al hermano, aunque ya haya comido otro, un niño que es el que se queda cuidando y que renuncia a salir a jugar por quedarse haciendo una tarea en casa, una tarea de casa, mejor dicho, es muy aplaudido. ¿O no? Qué niño, mira qué ejemplo, aprende de tu hermano y tal. Ahí surge una cuestión, eso es una condena para un niño, ¿ya? En vez de decir, no, mira, tú sal a jugar como todos y luego entre todos recogemos los juguetes, que es distinto, ¿ya? No, pero se le aplaude el ejemplo de la niña o el niño, este niño es no sé cuánto, este niño le prepara todo a sus hermanitos, este niño, uno dice, qué duro. A veces toca, ¿ya? Por razones familiares. Yo he conocido situaciones donde a lo mejor son muchos hermanos, el padre no está, la madre tampoco, y hay uno de ellos, el mayor, pues se ha tenido que sacar la familia un poco adelante. Bueno, esto a veces toca. Pero cuando no es necesario, ¿ya? Hay que estar atentos a no reforzar esto, ¿sí? Entonces esto a veces se refuerza a nivel social.
¿Qué pasa? Que esto genera un placer desde una parte más narcisista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque soy premiado en la familia por sacrificarme. Entonces, cuando me premian, ¿a quién no le gusta un premio? A todos. Venga, tú que lo has hecho todo, ahora a ti tal. Cuando crece, si uno va aprendiendo que la vida va así, cuando llega a la relación con Dios, va a hacer otro tanto. Yo me esfuerzo, tú me premias. ¿Ya? Uno siempre la experiencia espiritual la traduce muchas veces a través, a no ser de que haya sido bastante sanado, de la experiencia paterna y materna o familiar que uno haya tenido. ¿Cómo aprendió uno a ganar el afecto? ¿Cómo aprendió a atraer la atención de los demás? Lo mismo va a hacer con Dios. No podemos dejar de ser sí mismos en un momento determinado. Soy el que soy aquí, con Dios, con los amigos y tal. Ya, esto yo a veces se lo he preguntado a alguna persona, ¿no? Porque me dice, es que yo en mi casa soy muy servicial. ¿Y cómo aprendió usted a ser servicial? Pues mire, tal y tal. Y resulta que lo aprendió en casa, lo reproduce en su propia familia y en el lugar de trabajo también en la servicial. Y llega aquí al grupo de catequistas y también en la servicial. Y llega al grupo de vecinos y también en la servicial. ¿Por qué? Porque aprendió que así uno se relaciona. ¿Me explico? Uno aprende y comienza a reproducir el mismo patrón. ¿Ya? Uno es el que cuida, el otro es el que sirve, el otro es el que escucha, el otro es el que lleva chismes, porque aprendió que en la vida llevando y trayendo, pues es una cosa importante y no tiene poder. El otro, entonces uno dice, este actúa así con la familia y actúa en su casa, con los catequistas, en la comunidad de vecinos, en el grupo de la parroquia, comienza a actuar igual, ¿ya? Porque tiene un rol que ha aprendido, ¿ya? En la vida y no siempre, obviamente no es malo, pero sí ser consciente de ello. Una de las cosas, habría que preguntarse, en mi casa, ¿cómo me educaron? Es una buena pregunta. ¿Cómo me educaron? ¿Qué aspectos de mi infancia o adolescencia se ven reflejados en mis esfuerzos, renuncias, entregas o sacrificios? ¿Cómo me enseñaron a mí la buena mirada de la renuncia, del sacrificio, de todo esto? Luego, también otra pregunta es, quizá el esfuerzo que me aplaudían de pequeño, ante estas conductas, quizá era la forma de reparar una culpa que fue negándose a sí mismo. Es decir, cuando uno comete una trastada de niño, uno dice, no, yo me porté mal, yo no voy. Y hay gente de adulto que repite lo mismo. Se siente culpable, no iros vosotros, os he arruinado el día. ¿Para qué? Se autocastiga, ¿ya? Porque aprendió de niño o le enseñaron de que si tú te has portado mal tienes que autocastigarte porque no vas a disfrutar igual que todos después de haberte portado mal. Ahora imaginaros eso cuando venga a escuche la palabra y le diga que a los que se portan mal Dios les hace una fiesta. No lo entiende. No lo va a entender, porque yo me autocastigo. ¿Ya? Y le voy a pedir al Señor que algo tengo que expiar yo, porque, ¿ya? Entonces, este tipo de transferencias que hacemos hacia Dios viene mucho de ahí. Tiene que ver algo con mis primeras experiencias, incluso mis sacrificios fueron para aplacar, para aplacar a alguien que me asustaba, a veces padres de familia muy severos, madres muy severas, ambiente familiar muy duro, en donde uno aprende que mejor estar callado y ceder antes de levantar la bestia de casa. Tú callas, cedes, di que no quieres, que no puedes, que no sabes, que no entiendes, y ya está. Y todos en paz en casa. Si uno aprende eso, es para aplacar a alguien. No es por convicción. A lo mejor después se casa esa persona con una persona también un poco fuerte, tiene que aplacarla. Y resulta que cree en un Dios justiciero y hay que aplacarlo. Entonces,
comienza uno a repetir los patrones de sometimiento que parecen muy buenos. No, yo me callo, yo lo dejo que él hable. No, yo no quiero. No, si yo tengo bastante, ¿para qué? Si tal, no molesto. Ya, porque yo entendí de niño que si yo molestaba, pedía o sugería o hablaba, se enfadaban y había que aplacarlo con mi silencio. Entonces comienzo a hacer silencio y sé que así todos estamos en paz. Pero ya de adulto, con una pareja, con Dios, que es un Dios que no hay que aplacarlo, y se nos traduce ahí. ¿Alguna pregunta de esto hasta ahora? En vez de aplacar, a lo mejor te revelas y haces el efecto contrario. También, esto lo vamos a ver en algún momento. La parte contraria, donde quizá por esto entonces surge como una manera de supervivencia, de sobrevivir, aquí te va. Es decir, ahora entonces comienza a soltar por todo sitio, precisamente porque cuando no se está bien sanada una situación, ya, hablamos, creo que el otro día, que es una metáfora que yo utilizo mucho, que es sobre el rencor, la culpa y el perdón en cuanto a, dice San Juan de la Cruz, Dios es como una fuente, ¿sí?, de la cual cada uno recogemos a según llevamos el vaso. Llevamos el vaso. Es una fuente, Dios, maravillosa. Pero yo voy a recoger de esa fuente a según yo lleve el vaso. Si el vaso está lleno de egoísmo, si está lleno de rencor, si está lleno de ego, si está lleno de narcisismo, si está lleno de lo que sea, o tiene una fisura, o tiene heridas, tiene huequitos, yo cojo, yo voy a misa, hago oración, voy a un retiro, hago silencio, leo la palabra, meto y meto. Pero aquello no. ¿Por qué? Porque claro, yo meto y está lleno de... O lo vacío, por un lado, o restaño las heridas, ¿ya? Arreglo ese vaso, lo limpio bien, lo voy sanando, para cuando vaya a un retiro, aquello encaje bien. ¿Me explico? Entonces, esa metáfora de San Juan de la Cruz me parece muy bella, ¿ya? Dios es como una fuente, cada uno recogemos de ella a según llevamos el vaso. El vaso somos nosotros, es mi historia, mi biografía, es muy importante, ¿ya? Cuanto más trabajo haga yo, interiormente, que esto lo han hecho los santos, a veces con ayuda y otros sin ayuda, pero cuando uno se pone en ello, uno dice, mira, Señor, voy a vaciar mi vaso, voy a limpiar mi vaso, voy a restañar mi vaso, voy a curar mi vaso, para cuando vaya a una Eucaristía, cuando escuche tu palabra, cuanto más mejor, ¿sí? Esto es un proceso de toda la vida, no es una cosa para mañana, ¿ya? Pero esto es algo muy bonito. Bien, aquí os pongo de si Jesús fue un masoquista. Luego me arrepentí de poner eso como título ahí, porque después pensé mejor haberos leído, que simplemente escucharais lo que yo iba a leer, a ver si es el concepto que tenemos de Jesús o no, ¿sí? Pero no lo leáis en el papel, escuchadlo. Jesús es la figura con la cual nos identificamos. Era una persona sana, saludable físicamente, disfrutaba del comer y del beber, que si bien hizo ayuno por su religión, no lo exigió a sus seguidores, ¿ya? Y en su vida, al menos una vez lo realizaría, 40 días. Tenía amigos y amigas a las cuales visitaba, se dejaba perfumar los pies, gozaba de admiración de las cosas, privilegiaba el florecer de la vida, trataba con mujeres, las privilegió en momentos importantes de su vida. En sus discursos hablaba de vida, su actividad principal fue aliviar el dolor, el sufrimiento físico y espiritual y moral de quienes se acercaban a él. Siempre presentó el reino de Dios como un banquete y un festín y una boda, ¿ya? ¿Qué os parece esa descripción de Jesús? ¿Os suena escucharla con frecuencia? No. No. No es frecuente escuchar esto.
Y esto es del Evangelio. Yo no me estoy sacando nada de la manga, esto es del Evangelio. También es cierto que padeció, murió y resucitó, que es lo máximo, ¿sí? Pero todo el prólogo, había un profesor nuestro que decía que el Evangelio era un gran libro, pero que tenía un gran prólogo, y la obra en sí es la pasión, muerte y resurrección. Esta es la obra en sí. Y el gran prólogo es todo lo que uno lee antes de con quién anduvo, qué hizo, para qué, por qué, qué le dijeron, qué dijo él y tal. Es como el prólogo para entender por qué muere y por qué padece, ¿vale? Y por qué resucita. Entonces, pero todo este prólogo es esto. Jesús se lo pasaba bien, comía con publicanos, con pecadores, se fue a casa de ricos a comer, se dejaba lavar los pies, se fue a casa de Zaqueo, se autoinvita a comer, le regañan porque sus discípulos no ayunan, y él dice que no hace falta, que ya vendrá el ayuno. Es decir, hay una serie de cosas que a veces nos saltamos, ¿ya? Entonces, ahora también está la parte de su muerte, que ha de ser entendida desde su vida completa, ¿ya? Y no como algo separado, ¿ya? Sino por los valores que él propuso, ¿ya? Esto es importante. Entonces, mirar ese preámbulo de la vida de Jesús, ¿sí? Ahora miremos el previo a la pasión, bueno, ¿ya? El previo a la pasión, que hubo una persecución de Jesús. Y os lo pongo aquí, hubo un previo de la persecución. O sea, Jesús fue perseguido. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo, lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba en el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Y entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque se escabulló. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso mano encima. Él se escabulló entre la multitud. En aquel tiempo le buscaban y Jesús se retiró al monte de los Olivos. Entonces cogieron piedras para tirárselo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Buscaban a Jesús y estando en el templo le preguntan: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado de que se enterase dónde estaba, que le avisaran para poderlo prender. Sube de incógnito a Jerusalén y dice que iba con un manto. En otra ocasión evita pasar por el territorio de adversarios. Ellos pongo las citas bíblicas. Evita a los fariseos, se retira solo a Perea, se aleja con sus discípulos a la tierra de Efraín. En Jerusalén se mantiene más o menos escondido, pasa las noches fuera de la ciudad en Betania o en el monte de los Olivos. Las autoridades no conocen su paradero y pide a su padre que, si es posible, le aparte este cáliz. ¿Por qué miramos esto? ¿Por qué Jesús no se expuso? Jesús, cada vez que querían cogerlo, salía. Curioso. Entonces Jesús no fue una persona que se expuso. Cuando le prendieron, dijo: aquí estoy. Esto sí. Y dijo: ¿creéis que me quitáis la vida? Yo la doy. Pero esto es el significado que él le da a la vida y a la muerte, de cara también al prendimiento y principalmente a la vocación, al llamado, a la misión que el Padre le había enviado, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Entendido esta diferencia? De que Jesús no se expone, incluso, por decirlo físicamente, fue entregado. Él no les fue a decir: mire, voy a estar a las 8 en el huerto de los Olivos para que lleguéis. No, le traicionaron. Cuando llegan, dice: aquí estoy, ha llegado mi hora, yo ya aquí estoy y voy para adelante. Esto sí. ¿Hasta aquí entendido? ¿Alguna duda? No. Bueno. Ahora vamos a explicarlo luego un poquito más detenidamente. Jesús dijo: yo doy la vida, nadie me la quita, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por supuesto que esto es muy importante. ¿Era necesaria la muerte de Jesús para mostrarnos su amor? La respuesta es que sí.
no porque el Padre lo enviara a morir, sino para mostrar el mayor mensaje de amor y ternura. Él fue fiel hasta el final. ¿Qué es lo que le agrada al Padre de ver a Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que le agrada? ¿El sufrimiento? ¿La sangre? ¿El dolor? En la cruz lo que hay es amor. Y fue como consecuencia de su misión. ¿Vale? No fue una muerte buscada, porque a veces nosotros podemos llegar a creer que Dios, y esto lo habla Cantalamessa, que no es nada sospechoso, por decirlo de alguna manera, que es el predicador del Santo Padre y de otros dos papas, ¿vale? De Juan Pablo II y de Benedicto XVI y de Francisco, que por cierto ahora ya no sigue, en estas semanas le han quitado ya, le han jubilado ya de predicador, donde él dice precisamente, dice, no podemos nosotros pensar en un Dios sádico, ya, que envía a su Hijo, que cuanto más sufra, se va a deleitar, que es la única manera, el sufrimiento y matando a su Hijo, que puede perdonar el pecado original. No es posible. Es decir, no es así. ¿Ya? Es decir, que solo la sangre aplaca al Dios enfadado por el Génesis. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Ya? Entonces, no es eso. Dios manda a su Hijo a dar un mensaje de amor, y Jesús dijo, si por este mensaje de amor me matan, mátenme, pero esta es la verdad. Y esto es lo que agrada al Padre, es decir, su Hijo ha dado la vida por el mayor mensaje de amor que se puede dar, como consecuencia de su misión. ¿Me explico? Es consecuencia de la misión, del envío del Padre. Y esto es lo más bello. Por eso Jesús precisamente habla de esto, ¿no? Es decir, sino que lo que agradó al Padre de la muerte de Jesús fue que envió a dar un mensaje nuevo de amor, una visión diferente del mundo. Y de estas, con Dios y su Hijo, asumió la muerte como consecuencia de su misión. Su gran obra es la fidelidad al proyecto del Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Y si por esto tengo que morir, yo muero. ¿Sí? Entonces, esto es lo más bello. Y esto es lo que habla precisamente Cantalamessa. ¿Ya? Cantalamessa habla mucho de esto, y también en la teología también se habla de esto. Generalmente se explica quizá desde otro ámbito, ¿no? Pero que no me voy a meter yo ahí en una parte teológica, ¿ya? Pero que sí nos quede claro, ¿ya? Que Jesús entrega la vida y nadie se la quita, la entrega libremente, ¿sí? Como consecuencia de la voluntad del Padre. Y vamos a ver después por qué es distinta la entrega de Jesús, ¿ya? Aunque le llamamos se inmoló en la cruz, no es lo mismo la inmolación de esta gente que se inmolan por ahí. ¿Ya? Y yo os pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esa inmolación? A ver si... Quería leeroslo literalmente. A ver si lo encuentro. Esto lo escribe un psicólogo, lo voy a leer literalmente para no, porque creo que se entiende bien, etc. Dice, la diferencia, dice, es que en este caso, en estas inmolaciones y tal, dice, el objeto malo, dice, es el judío, digamos, en caso de Jesús. En el caso de los jóvenes
digamos, por decirlo de algo, palestinos o gente de cualquier otra que hacen este tipo de inmolaciones, dice, el objeto idealizado no es una imagen dulce y pacífica como la de Jesús y María, sino el asesino. No es Cristo que muere para salvar a los demás, el modelo, sino el hombre que se mata para matar a otros. Y esa es la diferencia. ¿Vale? Dice, para matar a los demás. Esta es la diferencia sustancial precisamente con esto. En la psicología del terrorismo, que se autoinmola, hay un sufrimiento, hay una situación que se expone a algo que es perder la vida, provocar el dolor de los familiares y se busca activamente. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Un sentimiento de santidad. Ellos creen que hay un sentimiento de santidad. Hay un sentimiento de que yo soy un ferviente defensor de esta causa y yo soy alguien que es capaz de sacrificarme. Se trata de un soborno interior, o sea, yo tengo el amor a mí mismo gracias a mi sacrificio. Es decir, obtengo amor por el sacrificio. Entonces, la gran diferencia es esta, ¿vale? ¿Sí? La diferencia un poco, como lo veo, estas personas se inmolan para conseguir el paraíso. Sí, sí, exacto. Exacto. Para que nosotros podamos llegar al paraíso. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa en esto? Es cierto, también entra aquí la parte del martirio, ¿vale? Porque entonces uno dice, bueno, ¿y qué diferencia hay con los mártires? ¿Sí? Bueno, recordemos que a lo largo de la historia ha habido una serie de ideas diferentes, contrarias propias al Evangelio, que aparentaban tener algo de razón, que se llaman herejías, ¿sí? Bueno, de cara al llamado del Evangelio que dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices seréis cuando os insulten y os persigan y os calumnien por mi causa. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por mi Evangelio, se salvará. ¿Os suenan todas estas frases? Bien. Impulsado desde el primer momento de la Iglesia, hubo mártires, ¿sí? Ahora, un momento, ya como el siglo III, IV, que aquello se fue un poco de las manos. Ya, había mucha persecución antes de que Constantino se convirtiera, entonces había mucha persecución, pero aquello se fue un poco de las manos. Ahora lo vamos a ver. Resulta que la persecución tiene que ser, como dice Jesús, por mi causa, por la causa de Jesús. Punto número 1, por la causa de Jesús. Ahora, aparecieron unos que se llamaban los docetistas, que decían que el sufrimiento del cuerpo, tanto como el del mismo Jesús, era una simple apariencia, ¿ya? Era una simple apariencia. Entonces, que el sufrimiento en sí mismo Jesús no sufrió, porque aquello, pues, aparecía como hombre, pero no era del tal, ¿vale? Luego estaban los dualistas, que dividían cuerpo y alma. No le daban mucho valor al cuerpo, sino al alma. Así quemábamos gente, o se ha quemado gente, diciendo que su sufrimiento, lo más importante es que ese sufrimiento físico purifique el alma para que se vaya al cielo. Y hemos quemado gente. Entonces, estas cosas han sucedido. Entonces, que también hay una parte dualista también importante, ¿no? En donde incluso, ya Jesús también lo dijo, en Juan capítulo 16, versículo 12, dice, vendrán días en que cualquiera que os mate pensará que así da gloria a Dios. Hay gente que, matando incluso a nuestros mártires de hoy, piensa que eliminando a esta persona de en medio, hacemos un favor a la Iglesia y a Dios. Y esto ya lo dijo Jesús. ¿A qué tipo de personas matan para eso? Monseñor Romero, por ejemplo, en El Salvador. Estaban perfectos, bueno, estos y tantos otros aquí también. Quitando a este, hacemos un favor a la Iglesia y a Dios. Porque hace un daño y es un mártir, es un santo. Una persona que lucha por la justicia, que no es agradable escuchar lo que dice para los grandes. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas
han sucedido en la Iglesia, ¿no? Entonces, también, o en las sociedades más que todo, ¿no? También estaban los patricianos, que defendían que el cuerpo no había sido creado por Dios, sino por el diablo. Entonces había que despreciar el cuerpo y daba igual. Entonces todas estas ideas, imaginaros los primeros siglos de la Iglesia y a lo largo de la historia, que se van revolviendo, y al final algo tenemos nosotros un poquito de eso, indirectamente, hoy no directamente así, pero algo se nos queda. Resulta que a tal grado llega la cosa que al inicio de la Iglesia causaban impacto los ejemplos y testimonios de los mártires y llevó a algunos a entusiasmarse por la muerte. Esto se llamó Cupido Morendi. Cupido Morendi, es decir, el amor a la muerte. Celso, un médico romano, le dijo a los cristianos: estáis prisioneros de una locura insana y sois crucificados. ¿Cómo no considerar absurdo que esperéis resucitar y después, por el contrario, abandonáis el cuerpo a las torturas como una cosa sin valor? Dice, esto es una locura, porque aquello se iban a entregar al emperador, se tiraban a los leones, porque sabían que si los devoraban iban al cielo. La cosa, y esto sucedió. San Agustín acusa también a los patricianos y a los donatistas incluso de invitar a otros a que les diesen muerte. ¿Por qué? Les retaban, mátame, y así voy al cielo. ¿Ya? Todavía de estas ideas, que a Dios gracias las corrigieron y tal, Ignacio de Loyola deseó ser mártir, iba a ir, y no, al final, Francisco de Asís también. Entonces, todas estas ideas de morir por Cristo, que Ignacio de Loyola entendió en algún momento que no era ni su vocación, ni tampoco, yo le llamaba eso, que era como un ideal exagerado en su discernimiento y tal, pero en algún momento le surgió. ¿Ya? También en el canon del Concilio de Elvira, a mediados del siglo II, aparece que hay un cristiano que se ofreció voluntariamente a morir. Y Policarpo, en su Pasión, dice: no alabamos a cuantos se entregan por propia iniciativa. No es esto lo que enseña el Evangelio. Es decir, no, de entregarse nada. Esto no lo enseña el Evangelio. Clemente de Alejandría dice: nosotros afirmamos que aquellos son asesinos, los que los matan, y su muerte, aunque hayan sido sometidos a suplicio por orden de las autoridades, nunca va a ser un martirio. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque para aclarar, que un mártir es cuando le encuentra la muerte por causa y consecuencia de la causa de Jesús, por lo mismo que se la encontró Jesús. Es su causa. No la busqué, me llegó, y cuando me llegó, dije, aquí estoy. Como en la vida misma, no es el sufrimiento el que busco, me llegó, se enfermó mi hijo, se enfermó mi marido, tengo que ir a cuidar no sé cuánto, la vecina de al lado, tal, me llegó, aquí estoy. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es un poquito de sentido común, pero no tan común el sentido, porque a veces se nos desmadra mucho una serie de cosas innecesarias pensando que Dios le agrada cuanto más mejor. Cuanto más de pie, ¡ay, usted se sienta! Hombre, de ha parado, que te duelan las piernas. Hombre, estamos en Cuaresma. ¿Es necesario? No. No es necesario. Yo he visto sitios donde se hace adoración en toda la noche, un Jueves Santo, cualquier día. Me parece admirable personas que se anotan a las 2, 3, 4 de la mañana. Pero escuchar lo que dicen, y hay gente que hasta con un orgullo dice: yo no sé cómo estos flojos, apúnteme a mí a las 3. Y uno dice: ya puedo yo entregar mi cuerpo a las llamas, dice San Pablo, si no tengo amor de nada me sirve, eso me sirve más para el ego, no soy como estos flojos.
yo a las 3 de la mañana. Anótate y no le cuentes a nadie. Y llega a las 3 de la mañana y te vas a las 4 y no le contaste a nadie. Que eso no mola. Que se enteren a ver si el otro año se les ocurre también. Hasta enfadado está, porque claro, le tocó a ella porque nadie se apuntaba. Entonces, hacerlo así, dice uno, ¿me explico? No es que esté mal. Y Dios la mira, pero esa motivación ¿se puede mejorar? Sí. ¿Se puede hacer con más amor? Sí. Que a lo mejor igualmente va a ir a las 3 de la mañana. Bien. Pero hazlo por otra razón. ¿Ya? No sé si me explico. Este tipo de cosas. Cipriano de Cartago, en una carta, en el 258, previo a su martirio, dice: estáos tranquilos, serenos, ninguno de los hermanos fomente desórdenes, se exponga voluntariamente a los paganos, que nadie lo haga, dice. Solo cuando se es arrestado y conducido ante los jueces, hablad. Dice, pues no vayáis ahí, no es ir a entregaros, hombre, si os pillan, pues ya está. ¿Ya? Como Cristo, como Jesús. ¿Sí? Pero os dais cuenta que la Iglesia condenó a esto. Y también Mesurio dijo, que era el obispo en la persecución de Diocleciano, dice, no había aprobado la conducta de aquellos que sin ser detenidos se habían presentado espontáneamente ante los perseguidores. Algunos incluso por sentido de culpa se entregaban para expiar su pecado y recibir el bautismo de sangre. Y uno dice, ¿era necesario? No, porque este es otro tipo de masoquismo. Por culpa, me siento culpable y entonces me autosacrifico para expiar lo que hice. Uno dice, ¿con Jesús es necesario eso? No. Entonces ya hemos visto así someramente dos. Uno por narcisismo, de no soy de los flojos, masoquismo narcisista, me siento culpable, masoquismo moral, ¿ya? Para aplacar al otro, aplacar la bestia antes de que se enfade conmigo, yo me abajo. Ya llevamos 3, son 6. Nos vamos a ir viendo, luego después veremos cada uno detenidamente, ¿vale? Pero os lo voy mencionando para que los vayáis ubicando, que es más que todo la motivación, ¿no? Casper también, que es un teólogo que escribe un libro muy bello sobre la misericordia, dice, cuando no hay amor, ni siquiera el martirio cuenta. Es así, ya lo dijo Pablo. Ya puedo yo hacer no sé cuánto, si no tengo amor, de nada me sirve. Qué cansado estoy. Mire, lo has hecho con amor, vale, sí. No es tu esfuerzo, no es el cansancio, ni entre más cansado, peor. No, o mejor. ¿Sí? Si no es eso, ¿no? Dice, Pablo quiere introducir el unum necesario, la unidad en el amor, dice, el amor correctivo, dice, pero en torno al arrebato del frenesí del sacrificio. Es decir, no podemos vivir en un frenesí del sacrificio, ¿ya? Porque no fue eso lo que nos enseñó Jesús, ¿ya? Al margen del amor, todo el don, la profecía, el conocimiento, los ministerios, la ciencia, la fe, pero también las grandes obras y acciones de amor se revelan como nada, carece de valor y resulta infecundo si no hay amor, ¿ya? Pablo dice, de los dones el principal es el amor, el resto sobra, ¿ya? Esto, San Juan de la Cruz dice también muy claro, dice que hay algunos, dice que hacen penitencia de bestias. San Juan de la Cruz no le gustaba, Teresa de Ávila tampoco, ¿ya? Y San Juan de la Cruz dice, hay algunos que hacen penitencias de bestias, como bestias, dice, porque se mueven por el apetito y el gusto que ahí encuentran. Cuanto más... Ese es el masoquismo puro y duro, es decir, ¿por qué? Porque hay un dolor, un sacrificio infligido, algo que me inflijo yo, pero con un placer por debajo. Soy mejor, voy a más, llevo tantos puntos, la famosa tarjeta de puntos que nos dicen, ¿no? Cuanto más puntos, te confesaste 3 puntos, vas a misa 4 puntos, has ido al retiro 5 puntos. Claro, no me extraña que cuando uno se enferma y uno siente que Dios no le escucha, uno coge la tarjeta de puntos y le dice, canje, venga,
a cambiar los puntos. Que yo he ido mucho a misa, soy hija de María desde los 7 años y aquí hay mucho que hacer. Con Dios no existe una tarjeta de puntos, existe la gratuidad, la frescura de tu fe. Esto es lo que existe. Entonces, esto también es importante. Luego también con el sentido de las humillaciones. Es cierto que la vez pasada os leí cuestiones del Papa, las vamos a leer más todavía, el Papa habla mucho sobre estas cosas. Es cierto que Ignacio de Loyola dice pedir humillación, es decir, también la indiferencia y la disponibilidad, que más me da que me admiren, que más me da que me humillen, que más me da que no sé cuánto, es decir, una cosa y otra. Bien, es cierto, los santos también, es decir, pero lo vamos a ver ahora respecto a la nueva encíclica que ha sacado el Papa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces hemos llegado a pensar que hay que completar, y a lo mejor habéis escuchado esta frase muchas veces, que esto también lo dice Canta la Mesa, que no es así, y lo dice el Papa Francisco ahora en su encíclica. San Pablo dice, porque se ha malinterpretado, que tenemos que completar. Dice, ¿qué dice? El sufrimiento de la cruz de Cristo. Tenemos que completarla. Espera, estamos viéndolo. Dice la nueva encíclica, la tengo aquí, la nueva encíclica que se llama Él nos amó. Él nos amó. Os la recomiendo que la compréis, está muy bonita, muy curiosa. Es en torno al aniversario del Sagrado Corazón de Jesús, que se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, por motivo del aniversario del Sagrado Corazón de Jesús, entonces ha sacado esta encíclica que se llama Nos amó, o Él nos amó. Entonces, muy bonita, ¿ya? Pero al número 197 dice: no hay nada que agregar al único sacrificio redentor de Cristo. No hay nada que agregar. La redención está hecha. Dice, un único sacrificio. Esto también lo habla San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio dice: en la pasión de Cristo, es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos. Dice, nada faltó, sin duda, de su valor intrínseco, y fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres. Con todo, para que los méritos de la pasión se nos apliquen, debemos, según Santo Tomás de Aquino, cooperar de nuestra parte en una redención subjetiva, aportando y soportando con paciencia los trabajos ordinarios para asemejarnos a Cristo cabeza. Por tanto, dice San Alfonso María Ligorio, se trata de sobrellevar lo que la vida te da, vivirlo con dignidad. ¿Por qué? Porque ya la vida nos da bastantes cosas como para encima artificialmente agregar sufrimiento. Pero no hay nada que aportar más de sufrimiento a la pasión de Cristo. Sin embargo, el Papa Francisco, lo que sí habla, al igual que San Alfonso María Ligorio, habla de la ofrenda de acto de amor. Qué distinto. Es cuando decimos, ofrece al Señor este sufrimiento. Lo ofrezco en amor, no por el sufrimiento en sí. ¿Me explico? Lo hago sagrado ese momento. Lo hago momento de presencia de su Espíritu. Es distinto. No sé si captamos un poco. Una cosa es, entre más duela lo voy a ofrecer, porque el dolor se ofrece. No, lo que ofrezco en el dolor, ya lo ofrezco como ofrenda de amor. Es decir, lo hago sagrado, lo hago momento de presencia, lo acojo esta realidad, ya. También me solidariza con los que más sufren, ya, en los momentos que uno lo está pasando mal. También es un momento solidario a nivel del reino de Dios con los que están pasándolo mal, con los que tanto me uno en oración con ellos. A mí me duele la columna, pues a él viene en patera, no es lo mismo, pero estamos sufriendo, cada uno sufre por lo que sufre, lamentablemente. Entonces me uno
también por lo que, ya no sé si me explico, es decir, esa unidad, pero es una ofrenda de amor, dice el Papa, ¿ya? Es decir, no hay que completar nada en la cruz de Cristo. Para la salvación, y San Alfonso María Ligorio dice, la salvación está completa, porque Cristo entregó su vida en la cruz, una vez para siempre. Punto. No hay nada que completar, ¿vale? Que esto quizá lo habéis escuchado varias veces. En algún momento lo habéis escuchado con esto. No es que el sufrimiento, cada uno le damos un sentido, por supuesto, ¿sí? Jesús le dio el sentido más hondo. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. ¿Pensáis que me venís a aprender? Aquí estoy. Pero si es que yo la entrego libremente. ¿Cuántas veces decimos nosotros, tú piensas que me fastidias, si un favor me haces? ¿Cuántas veces decimos eso? Muchas veces. Tú piensas que me estás, si todo lo contrario me haces un favor. ¿Por qué? Porque uno le da el sentido a ese momento difícil. Y Jesús le dio el mejor sentido, es de la voluntad de mi Padre. Pero yo le entrego. Pensáis, yo doy la vida libremente y Él la entrega. Y es lo máximo en amor, pero lo que tenemos que ver en la cruz es el amor, no solo el dolor. ¿Ya? Entonces, que muchas veces se ha puesto más, una cosa a veces lamentablemente, en pocas personas, pero a veces está lo morboso en el dolor. Que el dolor tiene su morbo, ¿ya? Basta cuando uno ve a alguien que se cae, está sangrando y todo el mundo, ¿quiero ver? Gente que te manda una foto con cosas que uno dice, uff, ¿cómo mandan esto? Ese morbo del dolor existe en el ser humano, ¿no? Entonces, de ver ahora en las catástrofes, con esto que ha pasado, cuando ha pasado un tsunami, lo vemos una vez, lo volvemos a ver, y es sufrimiento lo que estamos viendo, ¿ya? Por un lado, es una parte cerebral que es algo tan incomprensible, ¿ya? Que el cerebro tiene que repetirlo para poder asumir que aquello sucedió y que fue porque el cerebro no computa tanto dolor. Entonces es algo tan tremendo como un tsunami, como lo que ha pasado en Valencia, que lo vemos una y otra vez y a fuerza de repetirlo nos recolocamos, porque el ser humano se descoloca, la mente se descoloca. Es un recurso que utiliza el ser humano para esto, ¿no? Pero puede terminar también en el morbo, hoy en las redes sociales y en todo esto, ¿no? Entonces también puede acabar en ello. Entonces, el verdadero sufrimiento por Cristo es aquel que me viene a mí como consecuencia de querer quitar el sufrimiento de otros en situaciones reales. Lo repito. El verdadero sufrimiento por Cristo es aquel que me viene a mí como consecuencia de querer quitar el sufrimiento de otros. ¿Qué os parece esto? Es decir, por quitar el sufrimiento, por ayudar a un enfermo, por luchar por la justicia, por la causa de Jesús. Esto fue el sufrimiento de Jesús. Por ayudar a quitar el sufrimiento de otro, le cayó a él. Hablando así un poco más por calle. ¿Vale? Entonces, si a ti te cae por estar ayudando a quitar el sufrimiento de otros, por trabajar en Cáritas, te cayó porque mira por dónde. Entonces es un verdadero sacrificio. Si por ayudar a alguien, por tal, me cae, porque esta es la causa de Jesús. ¿Me explico? También, por analogía, nosotros hablamos del dolor unido a Jesús, tanto en las dificultades matrimoniales, las dificultades con los hijos, la parte de la enfermedad, la parte de todas estas cosas que decimos, esta es mi cruz, decimos, ¿no? Pero es vivirlo, el sentido que yo le doy, ¿no? ¿Vale? Pero esto es por esta analogía que hacemos de cara al sufrimiento, ¿no? Que Cristo también, pues, está en nosotros, y en el sufrimiento muchas veces es una manera de aprender en la vida, nos enseña mucho, lamentablemente, pero no es un bien en sí mismo, ¿sí? No es un bien en sí mismo. No sé si se me queda algo, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, otra cosa. ¿Me permitís 5 o 7 minutos?
También una cosa importante es la iconografía. Es curioso que la iconografía, a nivel cristiano, nosotros estamos acostumbrados a la iconografía que tenemos, pero es heredada a lo largo de muchos siglos. Y resulta que al principio la cruz siempre ha sido un signo de los cristianos, siempre, porque es el mayor signo de amor, ¿ya?, para nosotros. Pero siempre se representó sin Cristo al inicio. No estaba un crucificado, estaba la cruz, pero no un crucificado. Además de la cruz, había también el cordero, el ancla, ya estaba también el pez, ya, el pelícano, que lo habéis visto en muchos sagrarios antiguos, un pelícano así, abierto así, con todas las crías por aquí. Entonces, pero no estaba el crucificado. Luego apareció el crucificado, ¿vale? Siglo X estamos hablando, tal, un poco más antes comenzaron a aparecer, pero aparecer vivos, resucitados. Era un Cristo en la cruz, pero vivo. Habéis visto el Cristo de San Damián, el que está aquí en la capilla o el que está aquí a la entrada de la rampa. Si es un Cristo vivo, no tiene los ojos cerrados, está vivo, está mirándote. Ya está resucitado, está vivo, tiene las llagas, tiene la sangre, pero es un Cristo que está vivo y no tiene mayor gesto de dolor. Ya este fue el que se encontró San Francisco en el siglo XIII. Estamos hablando del siglo X, comienzan a aparecer y lo dibujan, lo pintan, Cristo vivo. Posteriormente, ya se comenzó después de Constantino, pues la cruz coge más fuerza, ¿no?, como signo. Y en el siglo XI se empieza a representar a Jesús con dolor, con sangre, con los ojos cerrados, con la cabeza caída, hacia la derecha, muerto y rígido de muerte. ¿Ya? La rigidez de la muerte. Es a partir del siglo XI, ¿vale?, que comienza esto. Tiene su máximo esplendor en la Edad Media, en donde ya conocemos, son la imaginería que conocemos, la iconografía que tenemos incluso aquí en España. Es decir, ya el siglo de oro de toda esta parte, ¿no? Lo mismo la Virgen María Dolorosa, también, etc. Entonces, la iconografía es muy curioso porque al principio no era así, ¿ya? Entonces, hubo una evolución. Pues los primeros cristianos, los que no lo tenían, se fue evolucionando. Es cierto que nos ayuda a poder entender. Cuando uno ve las procesiones de Semana Santa, son preciosas. Cuando uno ve todo esto, ayuda a entender lo que pudo ocurrir, ¿ya? El drama de aquello, porque fue un drama, fue mucho dolor, y de hecho todos los santos, no hay un solo santo que no haya meditado la pasión de Jesús y no haya llorado con la pasión de Jesús, ¿ya? Por supuesto, ¿ya? Pero tomando en cuenta todo esto, ¿sí? Bien, esto era lo que me faltaba simplemente con la iconografía. Entonces hemos visto la parte de Jesús, la parte del martirio, la parte de la iconografía, y poder entender. ¿Alguna pregunta? Y si no, cerramos aquí y hacemos una breve oración y terminamos. Me estaba acordando yo, durante la explicación, que aquí en España, cuando llega la Semana Santa, puede ser una expresión religiosa muy tentada de ser como algo pagano, ¿no? Parece que en algunas cofradías se relamen si hay sangre en las manos cuando tocan, si hay latigazos en la espalda cuando sangran, si llevan cruces pesadas en las procesiones. Entonces, el sentido, o sea, es muy difícil para ellos ofrecerlo por amor. A lo mejor muchos lo están ofreciendo como sacrificio, como para purificarse, ganar puntos, quedar bien en la cofradía, en el pueblo. Por eso os decía que escuchar a cada persona. Yo ahí en esto respeto, no es el tipo de espiritualidad que personal mía, obviamente, pero es de respetar, ¿no? Pero ahora, escuchar a la persona, de los 10, 15, 30 que llevan el anda, hay que escucharlos.
¿ya? Como decía al inicio, por eso decía al inicio, una conducta no se puede juzgar por la conducta en sí misma, hasta que yo no escuche a la persona la motivación que tiene, ¿vale? Y una vez corregida la motivación, puede seguir haciendo lo mismo, porque a lo mejor el de al lado tiene la motivación del amor y el otro no, y ya están haciendo lo mismo. Entonces, lo que se trata en esto es que la vida espiritual se puede vivir, que de hecho los santos lo han hecho. San Francisco de Asís le pidió perdón al hermano Cuerpo al final de su vida. Dijo, perdóname, que te he tratado fatal. Hacía unos ayunos, hacía no sé cuánto, era como muy... y le pidió perdón al hermano Cuerpo. Entonces, que hay un santo de la altura de San Francisco que haya hecho esto, significa que aquello, algo vio él que no estaba bien, ¿ya? Entonces, juzgar, no podemos juzgar, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer de otra manera? Quizás sí. Entiendo que esta parte de este tipo de grupos de personas y tal, pues son muy respetables en los pueblos, obviamente, tienen una tradición muy larga y no es fácil evangelizar todo esto. Llevar evangelio, buena noticia, de gozo y alegría, a veces no es fácil, ¿no? Pero con esto, como os digo, pues siempre el respeto, y primero por eso inicié hoy hablando del escuchar a la persona para ver la motivación que tiene, porque yo me la puedo imaginar, pero hasta que no lo escuche no le voy a entender. Bueno, hacemos una breve oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Ayúdanos siempre a entender, Señor, que el verdadero sufrimiento que tú quieres es aquel como consecuencia de ayudar a quitar el sufrimiento de otros, que es tu causa. Gracias, Jesús, por tu muerte, tu resurrección, por tu ejemplo de amor, y gracias porque purificas nuestras motivaciones. Haz, Señor, que en esa fuente que es Dios podamos limpiar, restaurar nuestro vaso para poder llevar de ti lo mejor que podamos. Amén. Pues nada, nos vemos. Una cosa. Dentro de 15 días yo no voy a estar, pero no sé si llego a tiempo. Entonces, la próxima será el próximo martes, no dentro de 15, sino esta próxima semana, ¿vale? Sí, esta próxima semana, sí, el siguiente, este martes que viene ya, de esta semana. Entonces, para que lo apuntéis, y dentro de 15, pues no hay, pero entonces el próximo martes la tenemos, ¿vale? Que esto, para que lo sepáis, solo por esta vez vamos a cambiar un poquito el horario.